Hola, soy Jenny García. Quiero darles la bienvenida a Arlegando. Arlegando es un podcast creado para artistas, creativos, influenciadores digitales, músicos, actores, filmmakers y en general todas las personas que hacen parte de la industria del entretenimiento para darles herramientas legales que les sirvan para fortalecer sus carreras en la industria del entretenimiento. Todos los que quieran y necesiten conocer y tener más herramientas para hacerla en grande al derecho. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Arlegando. Hoy traemos, como todos los episodios, una invitada súper especial, pero esta vez es una invitada muy particular porque eh, se nos ocurrió hablar de un tema que para muchos, incluso para nosotros los abogados, es un tema todavía muy desconocido, que ha sido tratado como si no fuera parte de la propiedad intelectual o como si no fuera parte del ejercicio puro del derecho, y creo que vale mucho la pena que empecemos a acercarnos a temas mucho más innovadores y a temas que tienen mucho más que ver con la industria y con el mundo en el que estamos viviendo hoy en día todos, porque además este tema tiene que ver con absolutamente todo el mundo. Todas las personas que habitamos en este planeta somos consumidores de la moda en diferentes niveles, pero todos finalmente tenemos algún tipo de conexión con ella. Entonces, hoy quiero que hablemos de el fashion law o el derecho de la moda, y quién mejor para hablarnos de eso que la invitada que trajimos el día de hoy. Ella es María Juliana, fashionomista conocida en redes sociales, que es una abogada súper tesa con estos temas de fashion law y lo relacionado a la propiedad intelectual y redes sociales, además, que es una tesa que soy fiel seguidora de su contenido y de todo lo que hace. Entonces, me siento muy feliz y muy agradecida con ella por haber aceptado compartirnos su experiencia y sacarnos este ratico para esta charla. Entonces, muchas gracias, María Juliana, por estar aquí. Bienvenida. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo soy feliz de poder conocerlos a todos ustedes, los seguidores de este podcast, y pues poderles contar un poquito sobre este maravilloso mundo, por lo menos para mí lo es, de el fashion law, y pues que de pronto de aquí salgan unos cuantos enamorados de este tema, pues yo seré la más feliz de hacerlo. Muchas gracias. Y además que es súper interesante. Como te contaba ahorita, como antes de que empezáramos a grabar, he estado revisando un montón de literatura, he visto temas de escuelas de fashion law en redes sociales, buscando como que esto también se está volviendo como un movimiento muy interesante porque, como hablábamos ahorita al principio, involucra a todo el mundo, todas, absolutamente todas las personas tenemos que ver con la moda en diferentes niveles, pero pues desde que decidimos qué zapatos nos vamos a poner o qué ropa nos vamos a poner todos los días, estamos teniendo que ver con la moda, y que la moda también va más allá de la simple ropa, ¿no? Como que el tema del fashion law involucra, o la moda en general, sí, involucra otros aspectos que tal vez no se nos pasan por la cabeza, pero pues que también hacen parte de nuestras vidas y nuestra cotidianidad. Pero antes de empezar con el fondo del asunto, yo sí quisiera que tú nos contaras, ya desde un punto de vista más personal, cómo María Juliana sale de la Facultad de Derecho o estando en la Facultad de Derecho dice, no, lo mío es esto, voy a empezar con esto que es diferente. ¿Cómo llegas al Fashion Law y cómo decides que por ahí es tu camino? Bueno, esto es, es larguita la historia, pero trataré de resumirla. Justamente yo estaba estudiando Derecho, yo soy abogada de la Universidad Javeriana, y cuando yo estaba estudiando Derecho, yo siempre quise estudiar Derecho, vengo de una familia de abogados, o sea, no soy diseñadora frustrada como muchos creen o como en muchos lugares me lo han preguntado incluso, porque es como, ay, no, no pudiste ser diseñadora de modas y terminaste siendo abogada. No, yo siempre quise ser abogada, lo tenía súper claro desde que estaba en el colegio, como digo, vengo de familia de abogados, pero cuando comencé mi carrera, lo que sí me comencé a dar cuenta era que yo no quería ser una abogada tradicional. O sea, como que yo vengo justamente de una familia de abogados muy tradicionales. Entonces yo decía, yo definitivamente no quiero ser una abogada tradicional. Yo quiero hacer algo diferente. Esta carrera es muy amplia. Cuando comencé a estudiar, pues me empecé a dar cuenta como de todas las posibilidades que nos abre el derecho. Pero me empecé a inclinar como por no ser tan tradicional. Estando ya estudiando, yo comencé a trabajar en una firma de propiedad intelectual justamente. Como sabemos, en muchas facultades la propiedad intelectual es una electiva o es un tema que nos tocan por allá en clase de bienes,
pero no nos la meten normalmente en el pensum de nuestra carrera. Entonces, quienes trabajamos en propiedad intelectual creo que tenemos eso en común, y es que nos tocó enamorarnos de la propiedad intelectual como por otro lado, no justamente en nuestra carrera. Entonces, de pronto a las nuevas generaciones les toca distinto, pero a nosotros nos tocó por lo menos así. Eh, y pues justamente yo entré a una electiva de propiedad intelectual. Me pareció fantástica esta área, las industrias creativas. Yo decía, ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Por qué esto no lo meten en el pensum y por qué no aprendemos esto todo? Pero bueno, tuve la fortuna de comenzar a trabajar estando estudiando en una firma de propiedad intelectual y derecho de entretenimiento. Entonces ahí pues como comencé a familiarizarme como con las industrias creativas. Trabajamos más que todo con agencias de publicidad, era como el fuerte de esta firma, pero me comencé como a empapar un poquito del tema de la propiedad intelectual y dije, esto está muy chévere. Adicionalmente, por otro lado, en mi familia también siempre hemos tenido afinidad, por lo menos las mujeres de mi familia, con la moda. O sea, como que siempre en mi casa ha habido revistas de moda, yo siempre he sido consumidora de moda, siempre ha sido un tema lo que está en tendencia y ver los desfiles en televisión. O sea, como que en mi casa siempre se ha consumido este tipo de contenido, y es algo pues habitual en mi familia. No tengo diseñadores en mi casa, pero sí es algo pues con lo que crecí como por este gusto. A mí afortunadamente también siempre me dejaron ser libre a nivel de personalidad, y desde chiquita era como ponte lo que quieras y con lo que te sientas bien, y te puedes expresar con tu ropa y puedes hacer lo que quieras en ese sentido. Entonces como que ya tenía ese chip de a mí me gusta mucho esto, pero yo cómo lo articulo, yo cómo lo uno pues al derecho, que es tan cuadriculadito, tan, pues tan convencional. Entonces ahí yo empecé a indagar y comencé a encontrar, yo les estoy hablando de 2011, o sea, devuélvanse en el tiempo en el que estábamos. La literatura que había era muy poca o nada. Eh, yo todo lo que encontré lo encontré en inglés. Acá en Colombia había un par de artículos académicos por esa fecha, pero no había, digamos, un trabajo de grado sobre esto, no había un libro sobre este tema, no había literatura en español. O sea, realmente todo lo que había era en inglés, y pues este par de artículos que les menciono acá en Colombia, y ahí yo descubro que existe el Fashion Loop. En esa época el Fashion no tenía como un año de existencia, o sea, era nuevo a nivel mundial, o sea, no solamente en Colombia, sino en el mundo, se comenzaba apenas a hablar de ese tema. Y yo tuve la fortuna que cuando yo estaba haciendo mi trabajo de grado, o estaba escogiendo mi tema de trabajo de grado, pues yo dije, ¿por qué no hacerlo de esto? Comencé a revisar y dije, efectivamente, no hay trabajos de grado sobre esto, nadie en mi universidad ha hecho un trabajo de grado de este tema, pues yo voy a ser la primera. Yo lo propuse, y acá pues uno se empieza a encontrar como obstáculos, porque pues no muchos directores de tesis me querían comprar la idea de te vamos a dar un diploma de abogado haciendo un trabajo sobre moda, porque pues era como, es una universidad seria, muy convencional, pues cómo te vamos a dar un diploma con un trabajo de grado de moda. Entonces, afortunadamente tuve un director de tesis maravilloso, a quien amo y adoro todavía, y le agradezco todos los días porque él me compró mi idea. Él dijo, no, tú no estás tan loco, tú no estás tan loca, y vamos a hacerlo. Como dato curioso y chistoso, en su momento yo no le pude poner a mi tesis Fashion Law, porque no lo podía poner en inglés, porque como iba a incluir la palabra fashion, sonaba demasiado light como para un trabajo de grado de derecho. Entonces mi primer trabajo de grado, porque hice dos, otro para la especialización, a ese sí ya le pude poner Fashion Law, pero el primero se llamaba como Aproximación Jurídica a la Industria de la Moda. O sea, era como un nombre súper elaborado para hablar de fashion, ¿no? Porque no le podía poner la palabra fashion, o sea, les daba repulsión, y yo decía, pero así se llama a nivel mundial, como, ¿por qué no le puedo poner así? No, o sea, les daba como mareo que yo le Para pusiera los la palabra profesores era fashion. como si le estuvieras diciendo, voy a hacer un trabajo de legalmente rubia, una cosa así, toda Sí, superficial para total. ellos, claro. Entonces, definitivamente eso les dio mareo a más de uno, pero al final, pues me lo aceptaron, me fue muy bien en el trabajo, y pues me gradué. Me dieron un diploma con este trabajo de grado, entonces creo que sí quedó bien. Eh, Después hice la especialización en Derecho Comercial también en la misma universidad, entonces ahí sí hice un trabajo que sí tenía el título de Fashion Law, pero con propiedad intelectual. Entonces, me comencé como a enamorar cuando a medida que leía y que investigaba sobre este tema. Me fasciné.
por esto. O sea, yo dije, esto es maravilloso. Además, yo revisaba y yo decía, y Colombia es una industria muy fuerte en moda. O sea, la industria textilera en Colombia, pues es una industria que tiene cientos de años, o sea, no es algo nuevo. Somos una potencia a nivel mundial de moda, de textiles de exportación, de productos de moda de exportación. Entonces, mucha parte importante de la economía nacional se mueve alrededor de la moda. Entonces yo decía, ¿por qué aquí nadie ha hablado de esto? O sea, como por qué. Y obviamente nosotros no nos inventamos que la industria de la moda necesite abogados. O sea, ellos siempre han tenido abogados, ya sea in-house o ya sea a través de firmas. Esto no lo inventamos nosotros. Sencillamente que es una necesidad puntual que la gente no estaba viendo y lo que hacemos justamente quienes trabajamos en esto, pues es conectar, es hablar el mismo idioma, es estar familiarizados con la industria por la que trabajamos y esto pues nos facilita el proceso tanto para nuestros clientes como para nosotros. Entonces ya estando en todo este rollo, devolviéndome un poquito, eh, pues yo ahí descubro el Fashion Law, me enamoro, me doy cuenta que en Colombia no hay nada, me doy cuenta que en español no hay mayor cosa. En esa época estaba comenzando el proyecto de Pamela en Argentina, había un par de cosas de Susi Bello también, entonces como que eso era lo único que había en español en ese momento, pero en Colombia nada. Entonces yo obviamente el sueño y que yo a mis estudiantes ahorita les digo, ustedes sí lo pueden hacer, yo en mi época no podía, o sea, no lo pude hacer, que era graduarme y decir voy a trabajar en eso, o sea, no era una posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Yo entré a trabajar a derecho corporativo, yo trabajé 3 años con una empresa del sector automotriz, o sea, nada que ver con moda, eh, y pues era la abogada más corporativa de las abogadas corporativas, o sea, yo no tenía absolutamente nada que ver con esta industria, no trabajaba con industrias creativas, o sea, yo hacía mi día a día haciendo derecho corporativo, o sea, yo hacía contratos, trámites de empresariales y ahí está. Aprendí un montón, obviamente, pero pues no trabajaba en moda. Yo siempre tenía como la cosita de yo quiero trabajar en esto, a mí esto me gusta, eso es lo que yo quiero y bueno, pero pues no existían las oportunidades, no habían cursos, no habían diplomados, no había la oferta que hay actualmente para estudiar esto. Entonces, en 2015, ya voy a cumplir 10 años con Fashionomista, nace Fashionomista siendo un blog. Esa era la época de los bloggers y la época en la que todos queríamos escribir y tener un blog, y eso era como lo máximo. Pues yo dije, pues si todos tienen blog y todos escriben, y pues yo seguía bloggers como de moda en ese momento, pero pues todas hablaban de tendencias, de otro tipo de contenido. Y yo dije, pues no hay un blog de Fashion Law en español, o sea, eso no existe. Yo seguía un blog que seguramente lo conoces, que se llama The Fashion Law, pero es en inglés, o sea, que tuve la fortuna también de conocer a Julie Servo, su fundadora, la admiro profundamente, pero eh, es un blog que nace en Nueva York con legislación norteamericana, Ujú. todo está centrado en noticias de Estados Unidos, una que otra de pronto de Europa, pero ya está. Entonces, todo está en inglés, es un blog muy completo, pero yo decía, sería muy chévere tener algo así en español. Pero yo tampoco quería hacer la réplica de The Fashion Law. Entonces ahí estaba también el cuento de yo cómo me voy a diferenciar, yo qué voy a hacer distinto a The Fashion Law para que no sea como la traducción de las noticias de The Fashion Law. Entonces yo dije, pues yo quiero, y algo con lo que yo siempre peleé estudiando derecho era el tema del lenguaje y era como toda esta cosa súper elaborada alrededor de los abogados. Me Tecnicismos y perdonarán los que estén tecnicismos. estudiando, Sí, los que total. me estén escuchando que sean de esa onda me perdonarán, pero pues yo nunca sentí que yo era mejor o más abogada por hablar de X o Y formas, o que eso me consideraba que yo estaba más capacitada, o que era más inteligente, Ujú. o que tenía mejor preparación porque hablaba elaborado y mi interlocutor no me estaba escuchando y no me estaba entendiendo, No pues entendía. realmente eso no. Entonces, a mí todo ese elaborado y el latín y como todo ese tecnicismo alrededor del derecho a mí siempre me causó como algo interno, que obviamente lo aprendí porque pues a todos nos tocaba, pero pues no, o sea, era algo con lo que yo decía, yo no quiero trabajar así, yo no quiero hacerlo de esta manera. Entonces ahí fue como mi primer saltico al vacío, porque yo dije, pues voy a hacer un blog de Fashion Law en español, pero además yo quiero hacerlo en un lenguaje que todo el mundo lo entiende. Yo quiero hablar para personas que seguramente no van a ser abogadas. Entonces,
ahí creo que está uno de los principales retos, y ahí creo que me estoy adelantando también a la conversación, de la creación de contenido legal, que es que muchos abogados hacen contenido pensando que los están consumiendo otros abogados o que le están hablando a otros abogados. Y ahí está el problema, porque realmente si tú quieres trabajar con industrias creativas, pues tú quieres que tu cliente sea industria creativa, tú quieres hablarle a una persona que pertenece a la industria creativa. Y esa persona pues le tienes que hablar de una manera diferente a como tú le hablas al juez, a como tú le hablas al abogado con el que trabajas. Entonces, todo esto obviamente pues era parte como de mi proyecto. Entonces también era como familiarizar el lenguaje, acercarlo, crear una comunidad y volverlo como de alguna manera mucho más fácil de digerir y fácil de entender. Entonces ahí pues nace Fashionomista, primero como un blog escrito, como todos los blogs. Yo escribía como noticias random y las comentaba y analizaba y ponía temas como una vez a la semana y pues la gente lo comenzó como a consumir y les parecía como interesante y pues el cuento ahí quedó como un poco en stand-by porque pues yo seguía trabajando en corporativo. Entonces, eso era como mi trabajo nocturno, o sea, era como mi momento Miley Cyrus al 100. Entonces Tu era doble super vida. Hannah Montana. Sí, total, o sea, entonces, en ese momento, yo ya ahí tenía 28 años y me comenzó mi crisis de los 30 supongo, adelantada. Y entonces yo dije, me quiero ir a estudiar, yo quiero trabajar en fashion, o sea, yo quiero hacer esto, comencé a buscar como cosas en Colombia, obvio no había nada en esa época, y yo dije, o sea, aquí yo les estoy hablando de 2015, 2016, entonces yo terminé aplicando a un máster en marketing y comunicación de moda. O sea, yo me iba a ir con toda por fuera del derecho. Entonces yo dije, algo fundamental que también nos deberían enseñar es hacer marketing. Entonces ahí también yo comencé a darme cuenta de la importancia del marketing a medida que yo investigaba y que yo trabajaba como en esto por fuera. Y por esta razón, pues justamente me fui a estudiar marketing y comunicación de moda. Me fui a España a estudiar y justamente estando allá me fascinó estudiar marketing y comunicación de moda, mis compañeras pues eran otro cuento, yo era la única abogada del grupo, o sea, fue una experiencia muy enriquecedora porque pues no nos hablaban abogados, o sea, como que todo era eh, en otro sector muy diferente al que yo conocía hasta ese momento. Y justo estando allá, abren la primera edición del Máster de Fashion Law que hicieron en España, que fue con el Centro de Estudios Garrigues, que es donde yo estudié. Entonces, abren la primera edición, un amigo que sabía como que ese era mi tema, eh, me dice que él justamente trabajaba como con esa firma, me dice como, oye, mira lo que mandaron como a la firma, eso no es tu tema, o sea, como eso no es de lo que tú hablas. Entonces, yo, no, no puede ser, imposible, no, pero ahora, y eso debe ser solo para abogados españoles o por lo menos europeos, yo pues no voy a quedar en nada, entonces yo dije, pues la peor vuelta es la que no se hace, yo voy a aplicar a ver qué pasa. Obviamente yo apliqué como una abogada colombiana con tarjeta profesional colombiana y pasé, me admitieron, era un grupo muy pequeño, eh, eran todos abogados europeos, yo era la única latina en ese grupo, ya después sí, en las siguientes ediciones hubo más latinos, pero en esa primera edición que fue la mía, fui la única latina y la única colombiana, entonces era aún mayor el reto porque la mayoría pues hablaban cosas pues de legislación española y bueno, y como todo este rollo. Pero en ese momento que yo llegué a ese salón de clases y dieron como la introducción al máster de Fashion Law, yo ahí dije, esta es mi nave nodriza, yo de aquí no me quiero salir, o sea, como esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, ahí pues justamente yo terminé de reportar lo que tú estabas diciendo, y es que el Fashion Law pues no es como la gente pinta, que ser legalmente rubia en mi día a día, y que solamente es vestirse bonito y conocer las tendencias y estar como en ese lado un poco light de la vida, sino que realmente pues es una industria que mueve billones en el mundo, o sea, es una industria muy importante que tiene negocios, o sea, no por nada uno de los hombres más ricos del mundo pues es el fundador, el presidente del grupo LVMH, que es uno de los conglomerados de moda y lujo más grandes del mundo, Ujú. o Amancio Ortega, el fundador de Zara. Entonces,
esto pues tiene una razón de ser y es porque está moviendo la economía, está generando empleo, está generando problemáticas, está dando discusiones, está abriendo una cantidad de temas que la gente pues sencillamente la hacia un lado y pues la gente siempre se cree como con superioridad moral de decir, no, pero es que como yo trabajo en tributario, entonces soy mejor abogado, o como yo trabajo con tales temas o hago tales tipos de trabajos en mi día a día, entonces eso me hace ser más profesional que tú. Pues realmente no se trata de eso y pues es una industria que tiene necesidades legales como todas, solamente que el fashion law pues lo que busca es como acercar un poco esa brecha que había entre la industria de la moda y el derecho, porque pues antes la industria de la moda tenía que acudir a la firma para la cual pues esa empresa o ese diseñador pues termina siendo un cliente más, un número más, pero que de pronto no les están dando la importancia o las herramientas que alguien especialista en ese tema pues les puede dar. Entonces al final el fashion no es así como nace el derecho deportivo o como nace el derecho minero o como nace el derecho aeronáutico, que en su momento pues el que dijo yo quiero trabajar con aviones y regular el espacio aéreo, pues seguramente en su momento lo tacharon de loco y dijeron como no, este man, ¿a qué juega? Pero después se dieron cuenta pues que era necesario que existieran abogados que supieran de derecho aeronáutico. Pues lo mismo sucede con el Fashion Law y afortunadamente ya en 2024 pues podemos decir que ya son muchos más los abogados que se han dado cuenta que el Fashion Law pues es un camino, es una especialidad del derecho y pues que al final sí necesitamos muchos más abogados que trabajen en estos temas porque pues al final la industria es muy fuerte y muy importante y tiene muchas necesidades en su día a día. Claro, de acuerdo. Además que no es solamente un tema relacionado con propiedad intelectual, sino que como tú dices, es una industria que requiere abogados especializados en distintas áreas, pero que conozcan profundamente cómo funciona esa industria, porque no es lo mismo un abogado tributarista, no sé, en otros asuntos, que un abogado que conozca perfectamente cómo se tributa en esa industria o cómo se hace esa planeación tributaria para las empresas de la industria específicamente, que todas las industrias tienen unas particularidades específicas. Entonces, claro, esto no está reservado exclusivamente para los abogados que saben de propiedad intelectual, esto es para abogados que saben derecho comercial, derecho tributario, incluso derecho penal, porque tenemos unos temas de derecho penal fuertes en la industria, delitos que son muy comunes en la industria contra los que también se están desarrollando políticas alrededor del mundo para ese control, que lo hablaremos en algún punto. Entonces, esto no es un espacio reservado para abogados que solo les gusta la propiedad intelectual, sino que todos los abogados de cualquier especialidad son bienvenidos porque finalmente el Fashion Law lo que es eso, como esa reunión de profesionales, expertos en la industria, conocedores del negocio, que vienen a aportar desde su especialidad a esos procesos de consolidación de industria de la moda, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, como tú lo estabas diciendo. Ahorita sí he visto, y hay algo que me ha parecido muy interesante con lo que tú estás diciendo, en Colombia digamos que estamos como en ese despertar de ver el Fashion Law como una alternativa para los abogados que hoy en día, porque a mí me pasó un poco como a ti, y es que cuando yo estudié en la universidad, a mí nadie ni siquiera me habló de propiedad intelectual. Me la encontré en la calle por accidente y me gustó y decidí meterme por ahí. Y luego me encontré el derecho del entretenimiento y me metí más ahí. Y luego estoy descubriendo que existen otras cosas en el derecho tan interesantes que están por fuera de lo convencional, por fuera de la cuadrícula, pero que también tienen una profundidad y unas discusiones que pueden ser académicamente muy relevantes. Y yo ahorita estoy en España, encontré precisamente aquí en España un diplomado en Fashion Law que hace Vogue con la Universidad Carlos III de Madrid, que me pareció súper chévere. Y dije, bueno, están siendo acercamientos interesantes. En Colombia creo que solo vi el que tú dijes de la Universidad de La Sabana y creo que no hay más en Colombia a eso, pues la verdad es que no sé mucho allá cómo se está trabajando el tema, pero hablando de esas posibilidades, la gente que está escuchándonos, que está terminando su carrera o que quisiera darle un giro a su carrera y dice, ve esto, sí, esto me interesa, ¿por dónde pueden empezar a buscar? Porque a veces uno no sabe, ¿no? A veces uno está perdido por el mundo. Y si de pronto todavía no habla inglés o no maneja otros idiomas, pues le va a parecer un poco más complicado ese camino como tú nos contabas. ¿Por dónde puede empezar la gente? ¿Hacia dónde pueden ir?
Bueno, qué interesante esa pregunta, porque como les mencionaba, hay una cantidad de posibilidades actualmente que en su momento, pues por lo menos yo no tuve hace 10, 12 años, pues eso no existía. Entonces, actualmente hay muchos cursos, hay cursos cortos, hay masterclass, hay diplomados, como que hay diferentes formatos. Actualmente en Colombia entiendo que el más amplio hasta el momento son diplomados, hay ya en varias universidades diplomados de Fashion Law, uno de ellos es el de la Sabana, allá los espero. Yo le hago aquí pauta a mi propio programa, pero Claro que sí. igual hay otros, pues le hago aquí publicidad al mío. Pero sí hay una oferta considerable en español, también hay en otros países, por ejemplo, Pamela Echeverría, que es una abogada colega que quiero mucho, que ella es la de Fashion Law Argentina. Eh, Ella tiene un Fashion Law Classroom que es virtual, entonces ella sube contenido y sube diferentes cursos y diferentes tipos de formatos que los puede consumir cualquier persona en cualquier lugar del mundo porque pues trabaja con descargables, con videos pregrabados, son cursos pregrabados, entonces pues ya existen como diferentes formatos formales y no formales, pero pues sí, hay una gran variedad. Yo siento que el primer paso siempre va a ser hacer un buen uso de Internet, hacer un buen uso de las redes sociales y adicional a esto, pues comenzar a consumir lo que nos interesa. O sea, que a mí me interesa la industria de la música, pues yo comienzo a seguir páginas que me den noticias de música, comienzo a seguir creadores de contenido que hablen de este tema. Entonces, creo que esa es una forma también de enterarnos de lo que está pasando en la industria y por lo menos en mi diplomado tenemos muchos estudiantes y que incluso al ser estudiantes por lo menos de esa misma universidad les dan la posibilidad de tomar el diplomado como parte de su opción de grado. Entonces pueden complementar el diplomado con su trabajo de grado. Entonces son estudiantes que en este momento se están graduando como abogados, haciendo un diplomado y haciendo un trabajo de grado relacionado con Fashion Law, lo que pues como yo les eché la historia, pues hace 12 años era algo impensable y pues era algo que no se podía ni siquiera contemplar. Entonces, pues ya los mismos estudiantes, nosotros tuvimos una electiva también en la universidad, entonces creo que desde que están en la carrera ya pueden comenzar a, a revisar estas posibilidades. No es necesario que todos se vayan por el mismo camino. Además, pues tanto las industrias creativas como el fashion law pues son muy amplias. La gente, como tú bien decías, piensa que fashion no solo es propiedad intelectual y pues hay muchas ramas y subespecialidades también dentro de la misma. Entonces, creo que hay muchos caminos por donde irse, pero siento que lo importante pues es que sean curiosos y que si algo les interesa y que si algo les llama la atención, pues comiencen a leer, a comprar libros, a buscar artículos, a leer noticias, a consumir ese tipo de contenido. O sea, como que de alguna manera comiencen a familiarizarse y no esperen hasta que lleguen al diplomado o hasta que lleguen al curso o hasta que yo tenga para hacer esa maestría. Entonces, antes, pues seguramente no me habría acercado a ese tema, porque pues al final si a uno algo le llama la atención, pues uno trata de informarse por diferentes canales y pues aprovechar de verdad que ahorita hay demasiada información y demasiada información en nuestro idioma, que eso también es otro plus que tenemos actualmente. Sí, súper importante. Yo quería preguntarte algo, porque es algo que nosotros siempre pensamos, sobre todo cuando salimos de la universidad, del pregrado, y queremos hacer una especialización o algo más, y siempre pensamos en cuáles son las posibilidades de empleabilidad que podríamos tener ahí, porque claro, estudiamos una carrera larga y a veces costosa, entonces pues tendríamos que empezar, queremos empezar a generar ingresos y de pronto la gente cree que es más difícil si nos vamos por una subespecialidad tan, no sé, como tan estrecha, entonces la gente dirá, no, yo voy a estudiar derecho administrativo porque me puedo emplear en cualquier cosa y de pronto tengo una gama más amplia. ¿Qué oportunidades podría tener la gente para emplearse hablando de Fashion Law? Bueno, pues como tú bien decías, en Colombia aún falta mucho por hacer y por abrir espacios. Ya hemos caminado un buen recorrido, sobre todo a nivel académico. Sin embargo, hasta ahora he comenzado a ver que por lo menos las firmas de abogados están incluyendo dentro de su portafolio el Fashion Law.
Antes, pues aunque trabajaran estos temas, no se atrevían a ponerlo abiertamente, o sea, como que estaban un poco enclosetados con el fashion law, pero pues creo que actualmente pues ya se atreven un poco a hablar abiertamente de este tema. Entonces siento que las firmas, aunque para trabajar en firma hay que tener una personalidad específica, pero siento que en las firmas, en muchas firmas ya están abriendo espacios para trabajar, o sea, ya hay equipos trabajando en Fashion Law. Siento que trabajar también, comenzar como desde lo genérico, también funciona. En mi caso, el recorrido pues no tiene que ser el mismo porque a mí muchas veces me escriben estudiantes y es como, yo quiero ser como tú y hacer lo mismo y es como, no, cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene como su propio camino que tiene que trazar. Pero en mi caso, pues a mí por lo menos me funcionó, que fue primero especializarme en derecho comercial y luego en propiedad intelectual y luego en fashion law. O sea, como que yo fui de el más grande al más pequeño haciendo como ese embudo y no salté de una, así hubiera querido hacerlo, al fashion law, así tuviera claro como cuál era mi propósito, pero siento que de pronto comenzar como desde lo más amplio, que podría ser propiedad intelectual, podría ser derecho comercial, y ahí pues irse encaminando. Ahorita también hay una onda de emprender a nivel legal, pues siento que las nuevas generaciones son mucho más arriesgadas para esto, por lo menos en mi generación. Yo fui una de las que tomó este reto, mientras que la mayoría de mis compañeros y colegas pues sí tienen sus trabajos un poco más convencionales, por lo menos en mi promoción de la universidad, yo soy de las pocas eh, que se arriesgó pues no solo a hablar de un tema que nadie hablaba en Colombia, sino también pues a emprender en este tema y pues ha sido un camino de altibajos, yo no les puedo decir como hay todos los días y todos los meses, ha sido maravilloso, pero sí ha sido muy enriquecedor hacerlo. Entonces, si ustedes de pronto tienen esa personalidad de emprender y tienen como ese impulso de hacerlo, pues también pueden ser abogados independientes, pueden comenzar, pueden aprovechar las redes sociales de verdad. El marketing digital es un gran aliado, sobre todo para los emprendedores. Entonces, pues aquí pues ven un ejemplo de algo que sí funciona trabajar con redes sociales. Pero pues es algo de constancia, también requiere otra personalidad, así como la de los que trabajan en firma. Hay empresas también que están buscando abogados in-house o practicantes, o sea, como que al final hay varios proyectos o agencias también que buscan practicantes o que buscan como abogados comenzando. Entonces siento que hay diferentes caminos, pero ya depende como de cada uno por donde lo quiera enfocar. Pero pues actualmente no tenemos como una agencia de empleo de Fashion Law y que yo les diga como apliquen en todos estos lugares y todos vamos a tener trabajo y vamos a ser felices. Hay muchos que incluso me escriben para trabajar conmigo y me encantaría poderlos contratar a todos. Pero en este momento no lo puedo hacer todavía. Espero algún día poderlo hacer, pero sí, pues siento que las nuevas generaciones ya no sufren como de ese temor reverencial y de esa pena que de pronto sí sufríamos muchos de nosotros, porque pues yo veo gente recién graduada o estudiantes y que me escriben y que le escriben a cualquier persona como sin miedo y pues dirán pues lo peor es que me digan que no, pero yo digo, a mí me hubiera encantado tener esa iniciativa cuando estaba a esa edad o en ese lugar. Entonces siento que hay que aprovechar también esa iniciativa que tienen y pues tocar puertas no es entrar, pero pues de pronto hay alguna puerta que se les puede abrir teniendo esas iniciativas. Entonces, Sí, pues total. creo que eso es importante. Y lo que tú dices es muy importante, aprovechar una herramienta que tal vez yo sí la tenía cuando estaba chiquita, pero no la reconocía como tal, y es la posibilidad de que en Internet y a través de las redes sociales y a través de toda la información que podemos encontrar en la web, nosotros mismos podemos empezar a dirigir no solamente nuestros estudios autónomamente, o sea, que no tenemos que estar en un grupo de estudios o no tenemos que estar en un semillero de investigación para poder empezar a estudiar y profundizar sobre ciertas cosas, para escribir nuestros propios artículos y publicarlos, y sobre todo también para emprender, como tú dices, porque digamos que siendo parte de ese camino de emprendimiento, tomar la decisión de no trabajar para una firma convencional, porque como tú dices, yo tampoco tengo esa personalidad, nunca la he tenido, y decidir hacerlo por mi propia cuenta, pero también darme cuenta que eso implicaba riesgos, responsabilidades y también
tener que asumir cosas que no estaba preparada para hacerlo en ese momento, pues también implica una preparación mental y un constante, una constante automotivación, ¿no? Porque como tú dices, uno no se levanta todos los días con el mismo ánimo, pero pues finalmente fue la vida que decidimos, es el camino que escogimos y que para mi juicio personal ha valido mucho la pena y realmente miro para atrás y digo, pucha, sí, han sido años duros, pero han sido años llenos de satisfacción y que finalmente estoy haciendo algo que me gusta, con lo que me siento realmente muy conectada y que mejor que uno poder decir también desde el derecho como desde todas las áreas, me conecto con mi profesión, me gusta lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando. Claro, es un trabajo y eso es lo que más me gusta de todo porque estoy conectando dos cosas que realmente me han apasionado mucho. Entonces, me parece súper chévere que también lo traigas a esta conversación y que lo compartas para toda la comunidad y toda la gente que nos escribe. A mí también me pasa que me escriben estudiantes, me mandan su hoja de vida, hey, quiero trabajar contigo, no sé qué, yo también quisiera, sueño, ojalá eso sea también como a futuro poder abrir otras oportunidades y darle la oportunidad a más personas de trabajar, pero que eso no sea un obstáculo para que todos realicemos ese sueño, ¿no? Como que hombre, quisiéramos darles la oportunidad, pero no tenemos cómo, no podemos hacerlo, pero ustedes también pueden darse esas propias oportunidades y pueden abrirse su propio camino. Porque tenemos las redes sociales, que como decía Juliana, es una herramienta súper importante, es una herramienta que nos permite acercarnos a nuestros futuros clientes y no tenemos que pensar en que de entrada tenemos que tener el cliente más top, ¿cierto? El más famoso y el más reconocido, pero podemos empezar con esas personas que están a nuestro alrededor y que todavía y que están necesitando, ¿no? Como ese apoyo y esa asesoría de un abogado que esté incursionando en ciertas áreas. Entonces, pues que eso no sea un límite, me parece chévere como dejar esa reflexión. Bueno, eh, ya como consejo final, María Juliana, que no sé, ya nos has dado muchos consejos en toda esta charla que me han parecido muy valiosos, pero como para cerrar, eh, también como con un consejito final y dónde te pueden encontrar, si quieren saber más de ti, de lo que tú haces, de tu diplomado, aprovechemos este espacio publicitario. Gracias. Bueno, pues creo que sí, yo soy súper profesora, entonces por eso vivo dando consejos todo el tiempo, pero siento que el más importante es el de no perder la curiosidad, o sea, como que tratar siempre de estar constantemente, no solo cuestionando las cosas, sino investigando, consumiendo, como les digo, lo que les interese, o sea, no tiene que ser derecho a la moda, no tiene que ser derecho a entretenimiento, pero si algo les interesa, pues háganlo también por su cuenta, o sea, como que no esperen a que las cosas lleguen por arte de magia, sino hay que moverse, o sea, hay que estar constantemente moviéndose. Y adicional al tema de las oportunidades, siento que algo que yo he visto puntualmente en los espacios académicos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, eh, es el tema del capital relacional y la importancia del networking, porque muchas veces en esos espacios pues no sabemos con quién nos estamos cruzando. Entonces es fundamental colaborar, tener alianzas, nosotros no las podemos saber todas y pues muchas veces ese levantar la mano, ese buscar, ese relacionarse, ya sea en un salón de clases, ya sea de forma virtual, ya sea en formato presencial en un cóctel de networking o en un evento. Eso es clave para ir construyendo nuestro propio camino, porque pues al final, así trabajemos solos, así seamos independientes, así queramos hacer de todo un poco, al final esa parte relacional es fundamental y muchas veces he visto, como les digo, en mis propios espacios académicos, cómo de ahí salen proyectos muy bonitos, surgen alianzas, les dan prácticas, trabajos, proyectos, o sea, como que crean de verdad unas alianzas muy importantes en un salón de clase o gracias a un networking, pues salen clientes, o sea, como que al final, pues es importante como aprovechar esos espacios y adicional, pues aquí vuelvo y les hago mi puña. Tengo un diplomado de Fashion Law en la Universidad de La Sabana. Vamos a comenzar ahora en octubre nuestra eh, quinta edición ya del diplomado con la universidad. Es un formato virtual, pues, es decir, que no importa en dónde estén, se pueden unir. Es un formato de 80 horas
y pues es acreditado por la Universidad de La Sabana, por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. Tampoco tienen que ser profesionales, como les digo, tenemos estudiantes siendo parte del diplomado. Entonces, pues todos están más que bienvenidos a este espacio que pues tengo la dicha de coordinar y pues de verdad me encantaría que algunos de ustedes pues de pronto terminen por allá en ese espacio y me encuentran en todas las redes sociales. Yo suelo dar mucha lora, como dijo Jenny. eh, en redes sociales me encuentran como Fashionomista, así aparezco en todas las redes sociales. Y pues lo que necesiten por allá a la orden, si tienen dudas, si quieren profundizar un poquito más de pronto sobre este tema de Fashion Law, que aquí seguramente se nos quedaron un montón de temas por fuera, pero lo que necesiten o lo que quieran por allá son más que bienvenidos y pues yo feliz de responder sus dudas e inquietudes por allá. No, súper, muchas gracias. Definitivamente yo me voy a matricular en ese diplomado porque creo que vale mucho la pena. Yo soy, como tú dices, yo soy súper curiosa y me gusta estar aprendiendo y creo que este tema me ha encantado un montón. Entonces allá estaré en el diplomado aprendiendo de ti y de todos los profesores que hacen parte del diplomado porque he visto quiénes son y digo, wow, esto está bien interesante, vale mucho la pena. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto, por compartirnos tu tiempo y tu conocimiento. Vamos a dejar en la descripción del video, porque va a estar en YouTube este podcast, vamos a dejar en la descripción del video como la información de María Juliana, del programa, para que la gente pueda ir, consultar y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que con la tesa de María Juliana pueden resolver todas esas inquietudes. Gracias de nuevo por tu tiempo. Y pues nada, espero que podamos a partir de ahora seguir en contacto, colaborar, crear también más contenido de valor relacionado con todo esto para la gente que está interesada en continuar aprendiendo. Y otra vez, gracias. No, gracias a ti por la invitación y por este espacio. Estuvo súper chévere esta conversación y pues espero que todos se la gocen como Así nosotras. será.